Bienvenidos a la clase de matemáticas. El objetivo de la clase es determinar el dominio y el recorrido de una función. Vamos a analizar el ejercicio número 5 de la guía 1. Dice, ¿cuál es el dominio de la función? Entonces, como vemos una función compuesta por una fracción algebraica, debemos analizar qué es lo que pasa o cuándo, mejor dicho, se va a dar la situación que dé 0 el denominador, porque si tenemos en una fracción denominador 0, eso significa que la fracción se hace indefinida. Así que queremos encontrar a qué valor corresponde la incógnita x. Como está elevado a 2, entonces tenemos una ecuación cuadrática incompleta. X cuadrado menos 4 igual 0. Si despejamos o resolvemos la ecuación cuadrática, nos va a entregar dos valores que satisfacen esa ecuación, que sería el 2 y el menos 2. Por lo tanto, esos dos valores, al reemplazarlo acá, va a dar 0 si le restamos menos 4. El 2 al cuadrado me da 4, 4 menos 4 me da 0. O lo mismo, menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0. Y queremos nosotros encontrar el valor que hace que toda esta función sea indefinida, para luego esos valores excluirlos del dominio que corresponde a los reales. Así es que el dominio para esta función serán todos los reales excepto el 2 y el menos 2, que hacen que el denominador se convierta en 0, haciendo toda la función indefinida. Vamos al siguiente ejercicio, al ejercicio 6. Entonces dice, sea una función definida de R en R. La función está dada como x a la cuarta, esto tiene que ir arriba, más 1. ¿Cuál es el recorrido de la función? Sabemos que podemos calcular el dominio y el recorrido de una función. Entonces, para el recorrido lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar o vamos a despejar la variable x. Va a quedar x a la cuarta es igual a y menos 1. Luego, para eliminar el exponente 4, aplicamos la raíz cuarta. Nos queda raíz cuarta de y menos 1. Posteriormente vamos a hacer una inversión de las variables, es decir, lo que es y queda como x y lo que es x queda como y. Y así encontramos el dominio para la inversa, que equivale al recorrido de la función directa que nos están pidiendo. Es una forma de encontrarlo. Otra forma sería hacer la gráfica y analizar lo que pasa en el eje y. Entonces, finalmente determinamos que el dominio para la inversa, que viene a ser el recorrido de la función dada, van a ser todos los valores que parten en 1 y van hasta más infinito. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa E. Seguimos con el número 10. Con respecto al gráfico de la función f de la figura, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Tenemos que encontrar una de estas alternativas que va a ser falsa o no verdadera. Para eso vamos analizando una por una. Tenemos acá la alternativa A, f de menos 2. Hay que sacar el valor, nos da que es menos 2. ¿De dónde sale f de menos 2? X menos 2. Ahí está, aquí, x de menos 2. Ahí está. Entonces tiene el valor de y igual a menos 2. Y menos f de menos 2. F de 2, perdón, menos f de 2. Entonces f de 2, vamos donde está 2, da 2. Y al ser menos quedaría negativo. Así que menos y menos
son iguales, por lo tanto la A es verdadera. Vamos con la B. Vamos a encontrar f de 0. F de 0, x igual 0, vale 1. Luego f de 0, 5, también vale 1, que sería el valor de y en esta recta constante que tenemos entre menos 1 y más 1. Siendo 1 y 1, esta es verdadera, porque aquí me dicen que es igual. Se verifica. Vamos con la alternativa C. F de 1 encontramos que es igual a 1, ¿verdad? F de 1, ahí está, x1 vale igual a 1, ¿ya? Y f de 3 vale 0. Aquí nos dice que f de 1 es mayor que f de 3, si se cumple, por supuesto, porque 1 es mayor que 0. Así que la alternativa C es verdadera. Analicemos la alternativa D. Dice que f es creciente en intervalos menos 2, 3. Y ahí tenemos problemas, porque efectivamente es creciente, pero entre menos 2 menos 1. Aquí ya se hace constante. Con eso ya queda descartada como verdadera y sería la alternativa falsa. Vamos a corroborar de todas maneras que la alternativa E no es la alternativa que nosotros buscamos como falsa, porque ya vimos que lo más seguro que es la D. Pero veamos qué pasa con la E. Dice que f es decreciente en el intervalo 2, 3. Vemos que efectivamente es decreciente en 2, 3, que también está verdadera. Y nos quedará que solamente la falsa es la alternativa D. Vamos a un nuevo objetivo, que es caracterizar una función algebraica. Estamos en la guía 2. Pregunta 1. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la función f de x, x cuadrado menos 5x más 6? En este caso tenemos una ecuación cuadrática, ¿cierto? Porque está elevado a 2. Es una ecuación cuadrática completa. Basta con que veamos qué signo tiene el factor a. Como no hay menos, inmediatamente sabemos que es positivo, es decir, la gráfica, que es la parábola, tiene que abrir hacia arriba. Sería esta, o esta, la C, o la E. Y para encontrar los valores donde la gráfica pasa por el eje X, es decir, las raíces de la ecuación cuadrática, vamos a resolver la ecuación, donde nos entrega los valores 2 y 3. Ahora vamos y analizamos en qué gráfico tenemos x2 y x3, donde pasa la gráfica de la ecuación cuadrática, es decir, la parábola. Y vemos que acá se cumple. En este caso, en la alternativa A, que sería la correcta. Vamos a la guía 2, alternativa o pregunta 2. Tenemos cuál de los siguientes gráficos corresponde a la representación de la recta y menos 2 igual 0. Aquí lo que vamos a hacer es despejar y para que quede la forma de la ecuación de primer grado, y igual a, entonces igual a 2. Aquí tenemos igual 2, significa que al no tener x es una ecuación es constante, no hay dependencia de la variable independiente x, es decir, no hay pendiente, ¿ya? Por lo tanto quedarían descartadas la C, la D y la E, y podría ser la A o la B, pero resulta que es positivo el I, entonces aquí tengo I negativo, tendría que ser solamente la alternativa B, con I igual 2 positivo. Vamos a la pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes figuras representa mejor al gráfico x cuadrado menos 1? De nuevo tenemos una ecuación cuadrática, entonces analizamos qué pasa con el signo positivo, abre hacia arriba, podría ser alternativa A, B o C, y resolvemos para encontrar los valores de x, donde vemos que x puede ser 1 y también menos 1.
Entonces tenemos x1 y x menos 1, por lo tanto la alternativa sería la alternativa A. Vamos al número 5, dice el dominio de la función dada por f de x 8 partido x menos 2 dado por, es una fracción algebraica, así es que nos vamos a remitir qué pasaría acá si vale 0. Si vale 0 significa, acá en el denominador, significa que el x tiene que valer 2, ¿cierto? 2 menos 2, 0. Igual lo despejamos acá. Así que ese valor debe quedar excluido del dominio. Por lo tanto, el dominio va a ser los reales menos el 2 positivo. Alternativa C. Acá está. Continuamos con la pregunta número 6. Dice la función potencia se define como f de x igual a ax elevado a n, donde siempre se cumple que, número 1, a puede ser cualquier número real, a afirmativo, puede tomar cualquier valor, n pertenece al conjunto de los números naturales, por supuesto, n debe ser positivo, y el tercer punto es, si a es un número negativo y n es impar, la gráfica se presenta en el segundo y cuarto cuadrante. Eso es correcto porque cuando n es impar, por ejemplo, x elevado a 3, a 5, etc., y a es positivo, la gráfica hace como una S, que una rama pasa por el primer cuadrante y la otra rama hacia abajo pasa por el tercero. Por lo tanto, esta sería verdadera. Y en este caso, todas son verdaderas y siempre se cumplen. Así que la alternativa correcta sería la alternativa E. Seguimos entonces con la pregunta número 8. Si tenemos f de x igual a x elevado a 7 y g de x igual a x elevado a 45, podemos afirmar lo siguiente. 1. Ambas funciones tienen por dominio a los reales. Por supuesto que es verdadero. Número 2. Ambas funciones tienen por recorrido a los reales. También es verdadero. Y número 3. F de x posee sus ramas más cerca del eje de las ordenadas, es decir, el eje y, que g de x. Veamos, cuando mayor sea el exponente, entonces las ramas se van a acercar más al eje de las ordenadas. En este caso, f de x tiene menor exponente que g de x, así es que la 3 sería falsa. Luego la alternativa correcta sería la alternativa B. Vamos al número 9. De acuerdo al gráfico podemos afirmar que lo siguiente. Tenemos la función potencia graficada posee exponente impar. Sí, porque tiene gráfica en forma de S. ¿Verdadero? El coeficiente a es mayor que 0, es decir, es positivo. Por supuesto que es positivo, solamente que está desplazado acá, una distancia determinada al eje negativo, x. Pero el factor a sí es positivo, porque si fuera negativo, esto iría hacia acá y la parte de abajo iría hacia el otro lado. Y la alternativa C dice el dominio de la función son todos los reales. También, porque abarca todos los valores en x, que sería el dominio. Entonces, las tres son verdaderas, por lo tanto la alternativa va a ser la alternativa E, 1, 2 y 3. Vamos a la guía 3, pregunta 2. Dice, sea f de x igual a 4 de x. La preimagen de 20 es, cuando habla de preimagen, entonces está relacionándose con x. Por lo tanto, vamos a igualar
4x a 20 y vamos a despejar x. Y o f de x es igual a 4 de x igual a 20. El 4 pasa dividiendo 20 y nos da x igual a 5. La alternativa correcta sería la A. Vamos a la pregunta 6 de funciones. Dice sea A el conjunto de los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y B el conjunto de los elementos A, E, I, O. ¿Cuál de las siguientes relaciones no es función? Veamos la primera. Esto se puede hacer usando un diagrama de Venn, pero en realidad sería cosa de ver en qué situación uno de estos elementos tiene más de un elemento acá. Entonces, si somos bien observadores, vamos a ver que acá el 1 está relacionándose con el elemento A, con el elemento E, el elemento I, o U se relaciona con todos. Y eso no está permitido para que una relación pueda llamarse función. Así es que esa es nuestra sospechosa, la C. De todas maneras, vamos a revisar las alternativas A y B. Entonces dice que 1 está con A, 2 con A. Eso sí se puede. A se puede relacionar con más de un elemento acá, pero al revés no se puede. Lo mismo ocurre en la alternativa B. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Vamos a la pregunta número 10 y 11 de la guía 3. Dice, las preguntas 10 y 11 se basarán en el siguiente gráfico. Tenemos entonces un gráfico acá por tramos y vamos a tener que responder algunas preguntas. Por ejemplo, la preimagen de 1,5 es preimagen de 1,5. Tenemos, por lo tanto, que ver entonces 1,5 y la respuesta correcta entonces sería preimagen. Nos está preguntando por x para un valor de i igual a 1,5. Entonces, igual a 1,5 corresponde a un x igual a 2. La alternativa correcta es la E. Y vamos a la pregunta 11. Dice f de 3 menos f de menos un medio es igual a. Tenemos que calcular a partir del gráfico la resta entre lo que vale f de 3 y lo que vale f de menos un medio. F de 3 tenemos acá es 0, entonces ponemos 0 ahí, y f de menos un medio. Menos un medio, entonces también ahí está x menos un medio o menos 0,5 es 0, ahí i vale 0. Sería 0 menos 0 que va a dar el valor final de 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es 0. Es B, quiero decir. Eso es todo por ahora. Si tienen alguna consulta, no duden en hacerla llegar al correo apoyo pedagógico lmr@gmail.com. Gracias por su atención y será hasta pronto.